sientes que la presión se te ha disparado de repente, ves un número alto en el tensiómetro y el miedo aparece de golpe, pero hoy voy a enseñarte cómo actuar con calma, paso a paso, para bajarla de forma segura desde casa y, sobre todo, evitar los errores que pueden empeorar la situación. Suena el tensiómetro, el pitido se detiene y el número en la pantalla parece una sentencia. Una cifra alta. El estómago se te encoge, notas un calor que sube por el pecho y la garganta se tensa. Tu mente se adelanta y empieza a imaginar lo peor, un infarto, un derrame. El impulso inmediato es claro, salir corriendo a urgencias. Buscas las llaves, sientes esa urgencia de moverte, de hacer algo ya. Pero déjame decirte algo importante, en la mayoría de los casos, esa reacción impulsiva, ese pánico, es justo lo que más puede perjudicarte en ese momento. Incluso esa carrera apresurada podría jugar en tu contra. Soy el Dr. Gabriel Mena, y en los próximos minutos voy a explicarte con claridad qué hay realmente detrás de esas subidas repentinas de presión. Pero no solo eso, también voy a guiarte paso a paso con las técnicas que sí puedes aplicar en casa para ayudar a controlarla con seguridad. Y lo más importante, te voy a decir exactamente en qué momento debes preocuparte de verdad y acudir a un servicio de urgencia sin dudarlo. Quédate conmigo, porque entender esto puede cambiar por completo la forma en que manejas estos episodios, y sobre todo, la manera en que enfrentas ese miedo. Y antes de continuar, déjame hacerte una invitación rápida. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor tu salud, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí compartimos información clara y práctica que puede marcar una diferencia real en tu vida o en la de alguien cercano. Ahora, hablemos de ese miedo que sientes. Es intenso, es real, y es completamente humano. Nadie nos enseña cómo reaccionar cuando el cuerpo lanza una señal tan fuerte. Durante años nos han hecho creer que ver un número alto en el tensiómetro es el inicio de una catástrofe inminente, pero la realidad, desde el punto de vista médico, es mucho más compleja y también más tranquilizadora de lo que imaginas. La clave no es preguntarte ¿cómo bajo este número ahora mismo a toda costa? Esa pregunta suele llevarte a la ansiedad. La pregunta correcta es otra, ¿qué es lo que realmente me está poniendo en riesgo en este momento? ¿El número o la reacción que estoy teniendo frente a ese número? Aquí entramos en un concepto fundamental que quiero que te quede muy claro. Existe una diferencia enorme entre lo que llamamos una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. Aunque suenan parecido, en la práctica son situaciones completamente distintas. Imagina que en tu casa tienes dos tipos de alarma. Una se activa con un poco de humo, como cuando se quema una tostada. Te avisa, te alerta, pero no significa que todo esté en llamas. Eso sería una urgencia. La otra alarma se activa solo cuando hay fuego real, calor intenso, peligro inmediato. Esa sí exige una reacción urgente. Esa es la emergencia. Cuando hablamos de una urgencia hipertensiva, nos referimos a una presión elevada, incluso por encima de valores altos, pero sin señales de daño en órganos importantes. Es como ese detector de humo, te avisa, pero no estás en una situación crítica inmediata. En estos casos, lo adecuado es bajar la presión de forma progresiva, con calma, y consultar con tu médico. En cambio, una emergencia hipertensiva si incluye síntomas claros de alarma, dolor fuerte en el pecho, dificultad para respirar, debilidad en un lado del cuerpo, confusión o un dolor de cabeza intenso y repentino. Ahí sí necesitas atención médica inmediata. Te lo explico porque, en la mayoría de los casos en casa, cuando te asustas por una cifra alta, estás frente a una urgencia, no una emergencia. Y en ese escenario, el peor enemigo es el pánico. Cuando entras en pánico, tu cuerpo activa un mecanismo de defensa. Es como si tu cerebro creyera que estás en peligro inmediato. Se tensan las arterias, el corazón se acelera, y la presión sube aún más. Se crea un círculo, el número te asusta, y el miedo hace que el número aumente todavía más. Recuerdo a un paciente, un hombre de unos 62 años, que llegó muy angustiado porque su tensiómetro marcaba cifras altas en casa. Cada vez que se medía, se ponía más nervioso, volvía a medir, y el número seguía subiendo. Cuando analizamos la situación, entendimos que no era solo la presión, era la reacción emocional la que estaba alimentando el problema. Al aprender a calmarse y medir correctamente, sus cifras empezaron a estabilizarse. Hoy vamos a romper ese ciclo.
Vas a aprender a calmar esa respuesta interna. Pero antes, necesitamos desmontar algunas ideas equivocadas que muchas personas aplican en medio del miedo y que pueden ser más peligrosas que la propia subida de presión. Cuando aparece el pánico, buscamos soluciones rápidas, casi automáticas. Y ahí es donde surgen los mitos, consejos de conocidos, remedios tradicionales o prácticas que parecen lógicas, pero que no son seguras. Uno de los más peligrosos es el de la pastilla rápida bajo la lengua. Muchas personas creen que colocar ciertos medicamentos así hará que la presión baje de inmediato. Pero lo que ocurre en realidad es que la absorción es demasiado rápida y sin control. Bajar la presión de forma brusca puede ser muy arriesgado. Es como frenar de golpe a alta velocidad. El cuerpo no alcanza a adaptarse y puede producirse una caída excesiva de la presión, lo que reduce el flujo de sangre al cerebro, al corazón y a otros órganos. Esto puede provocar mareos, desmayos y situaciones peligrosas, especialmente en personas mayores. Por eso, las recomendaciones médicas actuales son claras: evitar este tipo de prácticas. No se trata de bajar la presión a toda costa en segundos, sino de hacerlo de forma segura. Otro punto clave es entender que el tensiómetro no siempre refleja la realidad si no se usa correctamente. Muchas veces, lo que parece una crisis es simplemente una medición mal hecha. El tamaño del brazalete es fundamental. Si no es el adecuado, la lectura puede alterarse. También influye la postura. Medir la presión con el cuerpo mal apoyado, las piernas cruzadas o el brazo en una posición incorrecta puede elevar artificialmente el resultado. Y algo que casi nadie tiene en cuenta: el momento en que te la tomas. Si acabas de moverte, de tomar café o estás alterado, el número no será fiable. Es importante estar en reposo, tranquilo, durante unos minutos antes de medir. Incluso el simple hecho de anticipar el resultado puede generar tensión. Te colocas el aparato pensando en el número, y tu cuerpo reacciona. Por eso, si ves una cifra alta, lo primero es detenerte un momento y preguntarte: ¿he hecho la medición correctamente? Porque muchas veces, el problema no es tan grave como parece en ese primer instante. Existe una idea muy extendida que quiero que desmontemos ahora mismo: creer que un número alto en el tensiómetro siempre significa una emergencia. No es así. Tu cuerpo no es una máquina que se rompe en cuanto supera cierta cifra. El sistema cardiovascular tiene una capacidad de adaptación mucho mayor de lo que imaginas. Piensa en el motor de un carro. Puede funcionar a altas revoluciones durante un tiempo sin dañarse de inmediato. No es lo ideal, claro, y a largo plazo necesita revisión, pero no implica que vaya a fallar en ese mismo instante. Con la presión ocurre algo parecido. Una urgencia hipertensiva es como ese motor acelerado, una señal de alerta para actuar con calma. Una emergencia, en cambio, es cuando el motor empieza a fallar de verdad y aparecen señales claras de daño. Quiero que te quedes con esto, porque te da tranquilidad. Una cifra elevada, sin síntomas de alarma, no es motivo para salir corriendo. Es una señal para actuar con cabeza fría, aplicar lo que estás aprendiendo y luego consultar con tu médico para ajustar el tratamiento si hace falta. Ahora sí, vamos a lo más importante: lo que realmente funciona. Te voy a compartir lo que llamo el protocolo de calma. No es algo mágico, es algo que puedes aplicar tú mismo, basado en cómo funciona tu sistema nervioso. Tu cuerpo tiene un acelerador, que es el estrés, y también tiene un freno, que es la relajación. Cuando ves un número alto, sin darte cuenta, pisas el acelerador. Aquí vas a aprender a usar el freno. Primer paso: cortar el ciclo del miedo. En este momento, el tensiómetro puede convertirse en una fuente de ansiedad. Miras el número, lo reconoces, aceptas que está alto, y haces algo clave: apagas el aparato y lo guardas. Evita medirte una y otra vez. Esa repetición constante solo alimenta el nerviosismo. Busca un lugar tranquilo en tu casa. Muévete despacio, siéntate en un sitio cómodo, con poca distracción. Apaga el televisor, aléjate del ruido. Regálate un espacio de calma. Libera la tensión física. Afloja la ropa si está ajustada, quítate los zapatos, suelta cualquier presión en el cuerpo. Luego adopta una postura estable, espalda apoyada, pies firmes en el suelo, hombros relajados. Haz un gesto sencillo pero poderoso: sube los hombros al inhalar y déjalos caer al exhalar.
Coloca las manos sobre los muslos y deja la mandíbula suelta. Incluso apoyar la lengua suavemente en el paladar puede ayudarte a relajar la mente. Parece pequeño, pero suma. Con esto ya has empezado a romper el ciclo del pánico. Segundo paso, activar el sistema de calma a través de la respiración. Tu respiración es la herramienta más directa para influir en tu cuerpo. Cuando haces que la exhalación sea más larga que la inhalación, activas un mecanismo natural que reduce la frecuencia cardíaca y relaja los vasos sanguíneos. Vamos a usar una técnica sencilla. Inhala por la nariz contando 4 segundos. Mantén el aire 2 segundos. Luego suelta lentamente por la boca durante 6 segundos. Hazlo sin prisa. Siente cómo tu cuerpo responde. Repite este ritmo durante varios minutos. Poco a poco, notarás que la tensión empieza a bajar. Recuerdo a una paciente de 58 años que llegaba muy angustiada cada vez que veía cifras altas. Solo con aprender a respirar de esta forma y evitar medirse compulsivamente, logró estabilizar sus episodios en casa y recuperar la confianza. Tercer paso, puedes añadir un estímulo extra. Hay un punto en la mano, entre el pulgar y el índice, donde puedes aplicar una presión firme pero cómoda. Mientras continúas con la respiración, mantener ese estímulo ayuda a reforzar la sensación de calma en el cuerpo. Hazlo un par de minutos en cada mano. Cuarto paso, una técnica opcional si te sientes más estable. Puedes apretar una pelota blanda o una toalla enrollada con una mano, sin hacer un esfuerzo excesivo, durante 1 o 2 minutos. Luego cambias de mano. Este tipo de contracción muscular puede favorecer la relajación de los vasos sanguíneos. Quinto paso, el más difícil, pero el más importante. Esperar. Después de aplicar estas técnicas, dale tiempo a tu cuerpo. No vuelvas a medirte de inmediato. Espera al menos 20 o 30 minutos en un estado tranquilo. Tu organismo necesita ese tiempo para que las señales de relajación hagan efecto. Durante ese periodo, mantente en calma. Respira suave, descansa, evita estímulos que te alteren. Luego, y solo entonces, vuelve a medir la presión siguiendo las condiciones correctas. Es muy probable que veas una disminución. Tal vez no perfecta, pero sí significativa. Y eso es lo importante, has salido del estado de alerta. Ahora bien, hay algo que debes tener absolutamente claro. Existen situaciones en las que no debes esperar. Si la presión alta viene acompañada de ciertos síntomas, estamos ante una emergencia y necesitas atención inmediata. Dolor fuerte en el pecho, dificultad para respirar, debilidad en un lado del cuerpo, problemas para hablar, confusión repentina, dolor de cabeza intenso y diferente a cualquier otro, alteraciones en la visión o un dolor súbito y muy fuerte en la espalda o el abdomen. En esos casos, no se aplica ningún protocolo en casa. Se debe buscar ayuda médica urgente sin demora. Conocer estas señales no es para vivir con miedo, es para darte claridad. Para que sepas cuándo actuar con calma y cuándo actuar con rapidez. Hemos recorrido un camino importante juntos. Pasaste del miedo inicial a entender lo que realmente está ocurriendo en tu cuerpo. Aprendiste a distinguir cuando se trata de una situación que puedes manejar en casa y cuando es una verdadera urgencia médica. Y, sobre todo, ahora tienes un protocolo claro para actuar sin entrar en pánico. Quiero que te quedes con una idea fundamental. Bajar la presión en un momento puntual es posible, pero no depende de una solución milagrosa ni de una pastilla inmediata. La herramienta más poderosa que tienes en ese instante es tu capacidad para calmar tu sistema nervioso. Tú puedes influir directamente en cómo responde tu cuerpo. Y eso cambia todo. Pero también necesito decirte algo con total honestidad. Este protocolo es como un primer auxilio. Te ayuda en el momento crítico, te permite recuperar el control, pero no resuelve el problema de fondo. La hipertensión no se cura en minutos, se maneja con constancia y con un plan bien estructurado. La verdadera solución está en el largo plazo. En lo que haces cada día. En tu alimentación, en moverte con regularidad, en mantener un peso saludable, en reducir el consumo de alcohol, en evitar el tabaco, y en algo que muchas veces se subestima, aprender a manejar el estrés. No esperes a sentirte mal para aplicar la respiración que aprendiste hoy. Practícala cada día, unos minutos en la mañana y en la noche. Esa repetición va entrenando tu cuerpo para reaccionar mejor,
para no dispararse ante cualquier estímulo. Recuerdo una paciente que me decía que vivía con miedo constante a medirse la presión. Cada vez que lo hacía, su ansiedad aumentaba. Empezamos con algo muy simple, respirar cada día, sin esperar a una crisis. Semanas después, no solo sus cifras mejoraron, también su tranquilidad. Volvió a sentirse en control. Y eso es lo que quiero para ti. Si mientras escuchabas este video pensaste en alguien cercano, en tu madre, en tu padre, en un amigo que también pasa por esto, compártelo. Puede ayudarle a evitar un susto innecesario y a tomar decisiones más acertadas en un momento de tensión. Y permíteme insistir en algo como médico, esta información es una guía que te orienta, pero no sustituye la valoración personalizada. Es fundamental que hables con tu médico y construyas junto a él un plan adecuado para ti. Si este contenido te aportó claridad y te ayudó a sentirte más tranquilo, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu comentario y a activar la campanita. Cada día compartimos información pensada para cuidarte mejor, con un enfoque práctico y fácil de aplicar en tu vida diaria. Y antes de irte, quiero hacerte una invitación especial. Tómate un momento, respira profundo y agradece. Agradece a Dios por la vida, por tu cuerpo, por la oportunidad de aprender, de entender y de tomar decisiones que pueden mejorar tu salud. Ese pequeño instante de gratitud también sana, también calma, también transforma. Soy el Dr. Gabriel Mena, y me alegra profundamente haberte acompañado hoy. Recuerda siempre esto, controla el miedo, no dejes que un número defina cómo te sientes ni las decisiones que tomas. En este canal estamos comprometidos con tu bienestar, con ayudarte a mejorar tus hábitos y a vivir con más tranquilidad. Mañana tendremos un nuevo contenido pensado para ti, para seguir avanzando paso a paso en tu salud. Te espero. Cuídate mucho.